Hola, ¿cómo están todos los amigos de mi canal de Lo Negro del Plátano? Bueno, esta semana no hay muchos cambios con relación a la semana pasada, porque ya habíamos dicho que prácticamente el Comité Cívico de Santa Cruz había aceptado que el censo tenía que realizarse en 2024 y habían desistido de su propuesta del censo 2023. Eso ya lo hicieron oficial este sábado, con lo cual ya ha quedado totalmente descartada esa posibilidad y supuestamente ahora solamente están esperando lo de la ley, ¿no? Una ley que ratifique esto del censo 2024. Dentro del MAS, dentro del partido de gobierno, eso no está tan claro. Hay divisiones en el MAS, hay algunos que tal vez quisieran aprobar esa ley, como en la Cámara de Diputados ya lo han hecho. Pero al parecer en la Cámara de Senadores no hay no hay apoyo a esa ley y entonces tal vez quede ahí, ¿no? Bueno, habrá que ver todavía qué pasa, ¿no? Y la respuesta que va a tener desde Santa Cruz, desde el Comité Cívico, ¿no? Ahora es interesante cómo a partir de lo que salió a decir el Comité Cívico el anterior viernes, en el sentido de que ya se levantaba el paro y que se resignaba prácticamente que el censo sea el 2024, la respuesta en Santa Cruz ha sido gente que ha tratado de incluso reclamarle a Rómulo Calvo, que es el presidente del Comité Cívico, el por qué ha tomado esa determinación sin tomar en cuenta la posición de la gente, ¿no? De la gente que se reunió supuestamente en el cabildo, ¿no? Y que tomó esa decisión de hacer el paro. Entonces ha habido muchas voces dentro de esa gente que desconoce, digamos, ya a esa dirigencia del Comité Cívico. Eso sería importante y sería bueno, y es lo que yo he venido pidiendo, ¿no? Que la gente realmente se organice de manera en asambleas populares, ¿no? En los barrios, se organice realmente y que no dejen la representación de la gente en estas instituciones que desde hace mucho tiempo atrás se han adueñado de la representación del pueblo de Santa Cruz, que es el Comité Cívico, que nadie los elige, ¿no es cierto? Se eligen entre ellos, entre unas cuantas supuestas instituciones, pero que en realidad son representantes de esas viejas familias de la oligarquía cruceña y que se reúnen alrededor de logias u otro tipo de organizaciones para mantener ese poder. Pero el pueblo no tiene ninguna participación en eso, ¿no es cierto? Entonces sería bueno que a partir de esta situación el pueblo realmente se organice y discuta la situación y lo que se va a hacer, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque en todo caso, sea como sea las ideas o la mentalidad prevaleciente, digamos, en la gente, si la gente se reúne, si la gente hace asambleas, si la gente discute, si la gente habla, esas ideas que parecen tan doctrinales, que parecen tan firmes, tan sólidas, se empiezan a transformar, ¿no? Porque quieras que no, en una asamblea, si tienes 20, 30, 40, 50, 100 personas en una asamblea, ya hay muchas más ideas, ¿no es cierto? Y eso va transformando lo que parecía una línea muy monolítica, muy como única, ¿no? Muy sólida al respecto de la problemática que tuviera Santa Cruz con el gobierno central, ¿no? Eso se empieza a transformar. Entonces esa línea que bajaba desde esa dirigencia del Comité Cívico puede transformarse, o más bien puede dejarse de lado y empezar a emerger una propia agenda desde el pueblo para poder reclamar cosas, ¿no? Yo tengo entendido que en Santa Cruz hay muchos problemas que no son el censo, ¿no? Como por ejemplo el costo de los servicios básicos, sobre todo de la luz, ¿no? Que seguramente debe ser el costo más alto de la luz en toda Bolivia, ¿no? Entonces hay problemas mucho más básicos
que se tienen que resolver, ¿no? Y que esas asambleas populares deberían de empezar a discutir, ¿no? Más allá del tema del censo, de la repartición de escaños o de la repartición a través de un pacto fiscal, ¿no? De lo que genera el país y de lo que genera el mismo departamento de Santa Cruz, ¿no? Entonces todo eso se tendría que empezar a discutir, y eso es bueno porque tendrían que incorporar esas asambleas a toda esa población migrante, es decir, la que ha venido desde el occidente hacia Santa Cruz y que seguramente tiene otra perspectiva de la problemática social, la problemática económica, incluso la política de la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Entonces se debería empezar a incluir a toda esa gente para realmente tener una posición diferente, porque ya con este fracaso que han tenido del paro, yo creo que se han dado cuenta, ¿no? de que esa línea tan dogmática, tan sólida que parecía, ¿no es cierto?, no es tal, ¿no es cierto?, que es muy endeble, ¿no? Y que se tiene que empezar a cuestionar a esa supuesta dirigencia, ¿no? Esa supuesta dirigencia tiene muchos problemas, ¿no? Tiene una visión muy limitada, por ejemplo, de lo que son los problemas de Santa Cruz, ¿no? Su visión es la visión de una casta oligárquica, ¿no? Que tiene sus alianzas, por ejemplo, con los empresarios, que los empresarios de Santa Cruz no son todos de Santa Cruz, ¿no es cierto? Una gran parte, y una parte además muy importante de las inversiones en Santa Cruz no son de gente de Santa Cruz, son, por ejemplo, de gente del Perú. El cemento Warnes, el aceite fino, la leche Pil y todos sus productos son de inversiones peruanas, por ejemplo. Todas ellas son industrias, empresas que están instaladas en Santa Cruz, ¿no? De las más grandes. Y así como esas, muchas otras vienen o tienen inversiones de otros países y no son inversiones de Santa Cruz ni de ninguna otra parte de Bolivia. Entonces hay esta pequeña casta, Rómulo Calvo, Camacho, que tratan de aliarse con esos grupos de poder económico para poder controlar la ciudad, ¿no es cierto? Ese es su natural, con ese grupo es naturalmente que tienen que hacer alianzas. Ellos nunca van a ir a buscar alianzas con el pueblo. No, al pueblo lo van a manipular, ¿no? Lo dominan y lo manipulan, ¿no? Una forma muy clara de manipular, por ejemplo, es a través de la religión, ¿no? Esta insistencia de no, se reúnen alrededor del Cristo, tienen esta visión cristiana, ¿no es cierto?, de su identidad, y eso lo plasman en la gente, ¿no es cierto? Y entonces a través de eso reúnen a la gente, convocan a la gente, ¿no? Porque están convocándolos desde una religiosidad, ¿no es cierto?, que va a ir convocando a la gente. Entonces esa es una forma de manipular, es una forma de dominar, ¿no es cierto? Es diferente, con los otros tienen alianzas, porque con esos empresarios la casta del comité cívico es representante de los intereses de esos empresarios, defienden los intereses de los empresarios. Por ejemplo, en este último paro no permitían que bloqueen la salida de esas empresas, ¿no es cierto?, la salida al camino de sus movilidades que tenían que transportar sus productos, ¿no? Eso tenía que estar expedito. De eso se encargaba el comité cívico, porque tiene una alianza con ellos, ¿no es cierto? En cambio, con el pueblo no. Es decir, y por eso es que al pueblo, cuando ya se degenera el paro, ¿no es cierto?, y ya cada punto de bloqueo son unos maleantes que están cobrando plata a cualquiera, con todas las abusos que se han cometido contra la población que realmente sufría y tenía que ir incluso a un médico o a trabajar o alguna forma para ganarse la vida, y tenía que sufrir todos esos abusos que tenían en los puntos de bloqueo. Eso al comité cívico no le importaba, ni le importó, ¿no es cierto? Dejó que eso siga pasando.
No hizo nada al respecto. ¿Por qué? Porque el pueblo no es su aliado. El pueblo no es aliado del comité cívico, ¿no es cierto? El comité cívico lo manipula al pueblo, lo maneja, ¿no? Por eso es y lo que he venido diciendo, ¿no? Por eso es que después, cuando vienen estas declaraciones de Camacho y Calvo, siempre agradecen al pueblo. Porque el pueblo está haciendo la lucha de ellos. El pueblo no está haciendo la lucha por ellos, está haciendo la lucha por esta casta que representa ciertos intereses económicos de ciertas burguesías extranjeras, ¿no? Y aquí no estoy haciendo, ¿cómo se llama? Xenofobia. Estoy indicando lo que es la realidad, ¿no? Que son extranjeras. El problema de estas inversiones no es que sean extranjeras. El problema de estas inversiones es que ellas acaparan todo el poder económico y todo el poder político. Porque este comité cívico, esta pequeña oligarquía, esta pequeña casta, son representantes de ellos y no son representantes del pueblo. Ese es el problema. Podrían ser inversiones de Santa Cruz, de La Paz, de gente de aquí mismo de Bolivia, pero sería la misma situación, ¿no es cierto? Que esa casta termina representando esos intereses y no los intereses del pueblo. Eso es lo que pasa en todos los países y ha pasado siempre a lo largo de la historia, ¿no es cierto? Porque el sistema es así. Este se llama el sistema capitalista, ¿no es cierto? En el que esos poderes económicos son los que tienen el poder político, ¿no? A través de unos testaferros, de unos capataces, digamos, que son los que detentan el poder político. Y en este caso son Rómulo Calvo, Fernando Camacho, ¿no? Que salen a un balcón y convocan al pueblo. Porque eso no lo va a hacer el inversionista peruano en este caso. Ese señor no va a salir al balcón a llamar a la gente para que haga un paro. No. Eso lo va a hacer el Camacho, lo va a hacer Calvo, ¿no es cierto? Entonces se tendrían que replantear, y es bueno que se hagan estas asambleas, y bueno que la gente desconozca un poco esta dirigencia, ¿no es cierto? Y si lo piensan bien, no es nada malo para ellos, ¿no es cierto? No van a perder nada desconociendo ese liderazgo de Camacho y de Calvo. El pueblo no pierde nada, no pierde nada. El pueblo sigue siendo el pueblo y la fuerza y la soberanía siempre va a quedar en el pueblo, ¿no es cierto? Eso no se pierde, ¿no? El líder es solamente, por lo menos debería ser solamente el representante del pueblo, ¿no es cierto? El que mejor expresa las aspiraciones del pueblo. Ese debe ser el dirigente, ¿no? Que en este caso no lo son, ¿no? Ellos no están representando, Calvo, Camacho, no representan las aspiraciones del pueblo. Representan otras aspiraciones que son las suyas propias y de sus aliados empresarios, ¿no es cierto? Lo que ellos hacen es manipular a la gente, ¿no? En realidad, cuando ellos salen al balcón, logran que toda la gente represente lo que ellos quieren, sus intereses. No es al revés, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tiene que preguntarse la gente y empezar a transformar Santa Cruz, ¿no es cierto? Desde la base, ¿no es cierto? Ese es el camino que debería tomar Santa Cruz, ¿no? Un camino mucho más político, mucho más popular, ¿no? Que la gente realmente tenga conciencia de su poder, ¿no es cierto? Y eso tiene que generarse a partir de los barrios, ¿no es cierto? Y tienen que darse cuenta que eso es urgente, porque esa casta, esa pequeña oligarquía, ya tiene sus instituciones. Una, por ejemplo, la Unión Juvenil Cruceñista, que es totalmente fascista, ¿no es cierto? Admiradores de Hitler, ¿no? Ya los hemos visto en los videos haciendo el saludo de Hitler, de los nazis, admiran a los nazis, ¿no es cierto? Entonces, eso ya está planteado, ¿no es cierto? Y eso es un peligro, ¿no es cierto? Ya hemos dicho, ¿no? De gente, de familias así, que tienen miedo de perder el control político y miedo de perder su poder económico. Hay que esperar lo peor, ¿no es cierto? Porque esta persona, este grupo de gente con miedo de perder su poder político y que además ya puede organizarse, es de lo más peligroso que puede haber.
¿no es cierto? Entonces, el pueblo tiene que tener una respuesta a eso, ¿no? Y la respuesta tiene que ser eso, asambleas democráticas, hablar, discutir, pensar cuáles son los problemas realmente de esa ciudad, cuáles son los problemas de cada punto del departamento, ¿no? De cada pueblo, de cada provincia, de cada municipio. ¿Cuáles son sus problemas reales, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer, ¿no? Ir avanzando en eso. Y dejar de lado este, entre comillas, comité cívico que realmente ya no representa a nadie, ¿no es cierto? Entonces, construir sus propias organizaciones y sus propias dirigencias, ¿no? Gente que realmente exprese lo que la gente quiere, ¿no? Yo creo que ya se han dado cuenta que estos 30 y tantos, 32 días de paro, 33 días de paro, han sido absurdos totalmente, ¿no? Querer un censo para repartir escaños, que esos escaños no van a ser de la gente, esa gente que ha estado en las rotondas, que ha estado bloqueando, que tenía cierta idea de, como responsabilidad cívica de hacerlo, pues si es que se lograra esos escaños, digamos, en el Parlamento, esa persona no va a estar en esos escaños. Y nadie que esté en esos escaños la va a representar a ella. Nadie la va a representar a ella. ¿No es cierto? Entonces tienen que empezar a darse cuenta de eso. Entonces las luchas no pueden ir por ahí. ¿No es cierto? Las luchas no pueden ser en ese sentido. Tienen que ser más reales, más concretas, más relacionadas con el día a día, con lo cotidiano, ¿cierto? ¿Qué es lo que realmente se quiere? Y ahí van a ver, por ejemplo, si se plantea una movilización con respecto a cuánto se cobra la CRE por luz, ¿no es cierto? Ahí van a ver si Rómulo Calvo, si Camacho, ¿no? Si todos estos de la Unión Juvenil Cruceñista están de parte del pueblo o están de parte de quién. Ahí realmente lo verían claramente esa situación, ¿no? Si realmente el pueblo se pone a reclamar, por ejemplo, por el costo de la luz, a ver si el comité cívico va a estar de parte del pueblo, ¿no? Esas son los dilemas que se tiene que plantear, a mi modo de ver, la gente en Santa Cruz, ¿no? Y creo que sería lo mejor que pueden hacer. Porque, claro, es más cómodo vivir de un supuesto líder, ¿no? Y que él te convoque y que tú le entregues a él toda la potestad, toda la sabiduría, todo. Y tú no hagas nada más que reaccionar a lo que él te mande. Y este otro camino es mucho más difícil porque tienes que mandar tú, ¿no? Mandar tú junto con todos, ¿no? Y eso es más difícil. Pero es mucho más gratificante y es mucho más sólido y tiene una perspectiva mejor, ¿no? Porque se plantea objetivos claros, concretos, no cuestiones que no te van a beneficiar a ti, ¿no? Entonces yo creo que esa debería ser la postura y deberían aprovechar la gente de Santa Cruz, ya que las cosas se han presentado de esta manera y ha terminado ya este proceso de paro y de conflicto, ¿no? Deberían aprovechar eso. Nada más, amigos, nos vemos mañana. Chao, chao.